Bueno, gente, hace poco ocurrió algo llamativo desde mi punto de vista, algo que no fue polémico, pero fue bastante llamativo desde mi punto de vista, por supuesto. Recientemente, en el podcast de Logan Paul, estuvo como invitado Israel Adesanya y estuvo dando ciertas declaraciones. Entre otras cosas, le estuvieron preguntando directamente, que es de lo cual quiero hablar en este video, sobre algo que dijo Jon Jones. Y fue algo que dijo Jon Jones con respecto precisamente a Israel. Desde mi punto de vista fue algo que, o sea, lo que yo pude ver desde las reacciones que tuvo Israel Adesanya fue algo que como que lo chocó un poco. Porque, como ustedes saben, entre ellos dos ha habido cierta enemistad desde hace un tiempo hacia acá. O sea, desde hace un tiempo atrás, pero desde ese momento hacia acá. Y precisamente es una enemistad que se ha basado totalmente en las redes sociales. Es un conflicto que ellos tienen mediante las redes sociales directamente. Y hubo un tiempo, yo diría que antes de la pandemia, en el cual ellos estuvieron a punto de pelear. O sea, estuvieron a punto de que se concretara algo entre ellos dos, pero al final no se llevó a cabo. Recuerden que Jon Jones en aquel momento estaba con un tiempo prolongado de inactividad. O sea, ya había estado alrededor de casi un año de inactividad. E Israel Adesanya estaba en su prime prácticamente. Bueno, ahora mismo también lo está, sigue siendo campeón de la división de las 185 libras. Pero en aquel momento él había ganado en otra ocasión más ese cinturón. Y se pretendía, o él pretendía, se estuvo hablando bastante sobre esto, de subir de división hacia las 205 libras y capturar el doble campeonato simultáneo. Esto fue antes, por supuesto, de que él peleara contra Jan Blachowicz. Y por supuesto, Jon Jones salió a lo que eran las redes sociales, sobre todo a Twitter, y empezó a lanzarles a lanzarle directamente a Israel Adesanya un montón de directas, un montón de beef, un montón de cosas que desde el punto de vista de Israel Adesanya no tenían ni pies ni cabeza. Porque número uno, él no estaba activo en ese momento, no me acuerdo si tenía una suspensión, creo que tenía una suspensión por doping y todas estas cosas, estaba fuera de los rankings. Y no solamente esto, sino que ni siquiera estaba en la división de las 185 libras, que era directamente por lo que empezó a punzar. Yo creo que Jon Jones sintió un poco, digamos que en amenaza, ese legado que él tiene, o ese legado que él tenía en ese momento y que tiene por supuesto hasta ahora, de ser un tipo imbatible, de ser un tipo que es la estrella o era una de las estrellas de la UFC y lo sigue siendo actualmente, pero que desde el punto de vista de Israel Adesanya, esto no era necesario, no era algo que tenía que ocurrir debido a que por supuesto están en divisiones totalmente diferentes y sobre todo ahora que incluso hay dos divisiones de por medio, están los pesos pesados, me refiero a Jon Jones, e Israel Adesanya continúa peleando dentro de la división de las 185 libras y como les dije es el campeón actual después que defendió, tuvo esa revancha contra Alex Pereira y logró retomar ese cinturón el cual había perdido hacía unos meses atrás. Entonces Israel Adesanya estuvo diciendo como que ellos no eran amigos porque simplemente ellos no han hablado nunca, no han tenido una conversación real nunca y que por supuesto esta es la razón por la cual ellos no son amigos. Y también un poco, por supuesto, por ese beef que empezó a crear Jon Jones, porque fue precisamente Jon Jones el que empezó a crear todo este tipo de enemistad entre ellos dos sin razón aparente, solamente porque Israel Adesanya estaba brillando bastante y a lo mejor, yo creo desde mi punto de vista que Jon Jones tomó esa oportunidad para como que llamar un poco la atención debido a que no estaba haciendo absolutamente nada y lo único que le quedaba era llamar la atención de esta forma, ¿no? Al final esa pelea nunca se llegó a concretar. Israel Adesanya termina peleando contra Jan Blachowicz y como todos sabemos termina perdiendo esa pelea por una decisión unánime. Se fue un poco mal de esa pelea debido a la cantidad de pesos que él no pudo dar para pelear contra Jan Blachowicz. Sin embargo, sacó ciertas conclusiones, las cuales él ha estado hablando también en ciertas declaraciones, que él pudiera estar arreglando algún plan de juego, incluso también arreglando un poco lo que es la dieta para llegar otra vez a esa división de las 205 libras y volver a intentar capturar ese doble campeonato simultáneo. Entonces, retomando el tema del video, Jon Jones estuvo diciendo de que actualmente, y esto fue un escrito, no fue algo que él dijo mediante las cámaras, no fue algo que él estuvo hablando, sino que directamente lo escribió. Él dijo que actualmente su peleador favorito, el peleador que más él le gusta de ver, porque es más entretenido actualmente dentro de la compañía, dentro de la UFC, es precisamente Israel Adesanya. Y él estuvo diciendo que, aunque esto no le guste, aunque incluso ellos dos no sean amigos, todas estas fueron palabras de Jon Jones. A pesar de todas estas cosas, él tiene que admitir, él dice que
tiene que admitir que el peleador que más le gusta actualmente indiscutiblemente es Israel Adesanya, debido a todo lo que estamos viendo, incluso con toda esta historia, toda esta saga que tuvo precisamente contra Alex Pereira, de la forma en que pierde el cinturón, de la forma en que se recuperó y de la forma en que termina ganando otra vez ese cinturón de las 185 libras. Desde el punto de vista de Jon Jones, Israel Adesanya representa actualmente un entretenimiento espectacular dentro de la UFC y también desde su punto de vista viene siendo Israel como el tipo de, el tipo al cual se quieren enfrentar los demás peleadores para ganar dinero. Pero por supuesto Israel Adesanya es un tipo que no está buscando, de cierta forma no está buscando pelear contra un tipo que puede generarle muchísimo dinero, sino más bien que está peleando prácticamente por la gloria, por defender su cinturón, por estar todo el tiempo conectado contra los mejores, enfrentarse a los mejores, como él mismo lo dijo, como él mismo lo ha demostrado hasta este preciso instante. Y ahora él quiere también algún tipo de reto diferente, por supuesto porque quiere enfrentarse a Du Plessis, pero hay que ver qué pasa, como ya dije en otros videos, entre Du Plessis precisamente y Robert Whittaker. Entonces, en ese podcast de Logan Paul, cuando Logan le dice: tú viste lo que dijo Jon Jones, ¿no?, sobre ti, sobre que tú eres el peleador favorito de él actualmente porque eres el peleador más entretenido de la UFC, etc. Él se quedó como sorprendido, como que no creía lo que él estaba diciendo, porque como ya les dije, hay una historia de enemistad mediante las redes sociales, un montón de beef que se tiraron entre los dos y que por supuesto esto es algo que a él le chocaba, que le llamaba mucho la atención y no quería creerlo. Entonces hubo uno de los que trabaja en ese podcast, de los que estaba en ese podcast con Logan Paul, ¿no? Y le acerca un teléfono y le muestra las palabras que dijo Jon Jones. Entonces Israel Adesanya se queda como wow, no lo quería creer, no lo podía creer. Entonces él dijo que está bien que incluso antes, cuando Jon Jones hace su debut dentro de la UFC, que por supuesto gana, que Israel Adesanya lo veía, lo admiraba, lo veía como un fanático y que precisamente él pensaba que Jon Jones también tenía esta faceta, ¿no?, de fanático de la UFC, de los deportes precisamente de combate, de las MMA en general, y que por lo tanto era un tipo que sabía apreciar a los buenos peleadores. Entonces Israel Adesanya dice como que parece que está como que, digamos, madurando un poco más. Jon Jones no está siendo el mismo tipo arrogante, el mismo tipo súper pesado que era antes. Esto es desde que peleó contra Ciryl Gane, lo pudimos apreciar en todas las conferencias de prensa. No era un tipo cortante, no era un tipo pesado, como habitualmente él lo es. Entonces Israel Adesanya dice que crecer, ponerse un poco más viejo, es un poco también parte de evolucionar y que con esa vejez o con esa edad que viene aumentando, por regla general llega también la experiencia y llega también la madurez. Y que desde su punto de vista, pues Jon Jones está en este punto, ¿no? Y que es evidente que los buenos peleadores o las personas que les gustan las MMA y los que les gusta apreciar este tipo de deportes de combate, pues también saben apreciar a los buenos peleadores. Y hay que aceptarlo. Cuando un peleador es entretenido, cuando un peleador es bueno, hay que aceptarlo. Son buenos, son entretenidos. Por ejemplo, hay un peleador que a mí siempre me choca y siempre lo digo, y es Colby Covington, ¿ok? Porque su forma de actuar, el personaje que siempre tiene, a mí simplemente no me gusta, pero hay que aceptar que es un buen peleador, hay que aceptar que es un tipo que brinda cierto espectáculo cuando entra al octágono. Si bien hay cosas de él que no me gustan en lo absoluto, es un tipo que es un ejemplo a seguir en cuanto al entrenamiento, es un tipo que entrena muchísimo, es un peleador muy disciplinado y esto no se lo puede quitar nadie. Fuera de eso, todo el personaje que él tiene, todas las cosas que él dice, bueno, a mí no me gustan, directamente no me cae bien ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de acciones, ese tipo de forma de hablar en cuanto a un rival y todas estas cosas. Pero es evidente que es un tipo que tiene mucha disciplina y es un tipo que vende. Esto nadie se lo puede quitar. Por lo tanto, Israel Adesanya dijo algo como exactamente lo mismo que él había dicho cuando, recuerden, cuando Henry Cejudo estuvo hablando un poco mal de Israel Adesanya, cuando Israel como que hace la burla del hijo de Alex Pereira, que se tira al suelo, etc. Todo este tipo de cosas. Luego de eso, Henry Cejudo pues estuvo hablando de que Alex Pereira tenía que volver a pelear contra Israel, que no podía dejar las cosas así, que no podía permitir que se burlara de su hijo, etc. Y Israel Adesanya en aquel momento estuvo diciendo como que no es necesario que hagas este tipo de cosas, no es necesario de que intentes llamar la atención a costilla de otros peleadores, sino que hay espacio suficiente en el cielo, ¿no?, para múltiples estrellas, para infinita cantidad de estrellas, y que por lo tanto el brillo de una no necesariamente tiene que opacar el brillo de otra. Cada cual brilla desde su posición.
Israel Adesanya dice que ahora mismo Jon Jones pues está en los pesos pesados. No tiene necesidad de estar como que haciendo este tipo de beef con peleadores que están en 2 divisiones inferiores o incluso menos. Y por supuesto, Henry Cejudo también es un poco parte de eso. Henry Cejudo, si bien a mí me agrada las cosas que él hace en cuanto al análisis que hace de la pelea, es un tipo muy inteligente a la hora de analizar las peleas, como que a veces se le va la olla también, se le va la pinza y habla un poco de más, diría yo, en cuanto a otros peleadores. Y desde mi punto de vista, cuando se metió en ese problema, entre comillas, de Israel Adesanya y Alex Pereira, cosa que le afectó mucho más a Henry Cejudo que al mismo Alex Pereira, porque voy a estar hablando sobre esto en un video que voy a estar haciendo en esta semana, de cómo es la relación de ellos dos ahora mismo luego que se encontraran en un avión, creo que fue en un aeropuerto. Voy a estar hablando sobre esto en próximos videos. Entonces como que Israel Adesanya dijo, hay suficiente espacio para todas las estrellas en el cielo. Por lo tanto, cada cual brilla desde su posición, desde su división. No es necesario estar como que intentando opacar al otro debido a que piensas que el otro te va a quitar todo tu brillo o que el otro te va a quitar todas, digamos que las cámaras o la importancia que tú tienes dentro de tu división. Esto no es así. Israel Adesanya piensa que Jon Jones pues como que está tomando las cosas con una madurez diferente, muy a lo contrario de lo que era antes. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.